de programa o algún comentario, es el celular, el 818-252-8607. El correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el Facebook es Volviendo a la Palabra, y la página de internet donde puedes checar prédicas de programas anteriores es www.volviendolapalabra.com. Bueno, y otra vez muchas gracias por acompañarnos. La página ya se nos había atrasado un poquito, pero ya está casi actualizada al 100. Ahí para que la cheques. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir con el tema que traemos de las últimas semanas. Vamos a volver al tema de la oración. Si te acuerdas, comenzamos hablando de conocer a Dios. Un conocer que significa tener una relación de intimidad. ¿Qué hay que hacer para tener una relación con Dios? Hay tres cosas indispensables. Lo primero es la Biblia, la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios de otra manera. Lo segundo es la fe. La fe es creer, pero ¿qué hay que creer? Pues precisamente la palabra de Dios. No hay fe verdadera sin haber primero palabra de Dios. Y lo tercero, y así en ese orden, es la oración. Y de la oración comenzamos a hablar ya hace varias semanas. Hemos hablado de cómo es la oración, o más bien de cómo debemos orar. Si te acuerdas, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y la invitación que estamos haciendo nosotros es hacer lo mismo. Tenemos que dejar que sea Jesús el que nos enseñe a orar. Porque hoy en día hay tantas cosas erróneas que parecen cristianas, pero no lo son. Y otra vez te vamos a repetir, y lo repetiremos hasta el cansancio. Echar demonios no es hacer oración. Reprender demonios no es hacer oración. Declarar y decretar no es hacer oración. Atar y desatar no es hacer oración. Hablar a enfermedades no es hacer oración. Ojalá y lo entiendas. Por eso es tan importante el tema. Orar es hablar con Dios. Orar es parte de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Por eso, pero andamos tan desviados. Por eso también los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y cuando le pidieron esto, Jesús les enseña, Jesús les da el Padre Nuestro. Pero no para hacer repeticiones, sino como el modelo de oración por excelencia. Y para nosotros es lo mismo, y tenemos que ir al Padre Nuestro si queremos aprender a orar como Jesús enseña. Jesús dijo: ustedes cuando oren, oren así. Y comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí nos detuvimos, y ahí es donde estamos ahorita. La primera enseñanza que da Jesús ahí es a quién debemos orar. Y lo que dijo es: Padre nuestro, al Padre. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña otra cosa, en ningún lugar. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña a orar a intermediarios, ni a María, ni a Judas, ni a Moisés, ni a Pedro, ni a los ángeles. Ni a los ángeles, porque hoy el mundo inventa tantas cosas, pero no necesitamos intermediarios. No necesitamos, ni como los católicos, intermediarios de yeso o de papel, ni como los de ningún otro. No ocupamos ni de carne y hueso. No necesitamos ningún intermediario. Dijo: ustedes cuando oren, oren así, directo, Padre nuestro. En Mateo 6:6 nos dijo: entra en tu cuarto y tu Padre está ahí en lo secreto. Puedes ir directo al Padre. ¿Por qué buscaremos intermediarios? Dios mismo dijo en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. No dice mándame un recado. No dice si estoy muy ocupado dile a algún ayudante. No, el Señor dice clama
a mí. Y eso es lo primero que enseña Jesús. ¿A quién debemos hablar? Y dice que al Padre. Otra cosa que enseña ahí mismo es la relación que está ofreciendo. Es decir, no quiere decir nada más que le digas Padre, sino que quiere ser nuestro Padre. Quiere que tengamos una relación de padre e hijo. Y vimos también que no importa los años que tengamos, la relación es padre con un hijo pequeño, no un hijo adulto. Aunque tengamos 100 años, Él quiere ser nuestro papá, pero que seamos como unos bebés. Por eso la Biblia dice, haceos como niño. Así es la relación con Dios y no es opcional. La Biblia dice, el que no se haga como niño no verá el reino de Dios. Y hemos visto otras cosas de la oración. Hemos visto que hay que orar sin cesar. Hemos visto que hay que tener una oración de intimidad. Hemos visto que la oración no son solo peticiones. Hay que pasar tiempo con Él. Hay que reír con Él. Hay que ir cuando estamos alegres. Hay que ir cuando estamos tristes. Pero claro que también hay peticiones. Los cristianos tenemos muchas peticiones para nuestro Padre. Pero eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué clase de peticiones? No porque hoy son muy distintas a las que hacemos, las peticiones que hacemos o las peticiones que nos enseñan, muy distintas a lo que enseña la Biblia. Pero por eso la semana pasada hicimos un preámbulo al tema a las peticiones del cristiano. Bueno, primero quisimos explicar lo que es ser cristiano. La semana pasada hablamos de que hay dos vidas. La vida terrenal y la vida espiritual. La vida terrenal, la vida carnal, la vida mundana lleva al infierno. Y la vida espiritual es la que lleva al cielo. El cristianismo, el cristiano piensa solo en lo espiritual. Vive solo para lo espiritual. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu en las del Espíritu. Así de fácil. Tienes que preguntarte en cuáles piensas, en cuáles te ocupas, cuáles cosas te preocupan. Porque enseguida dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es vida. La semana pasada por eso hablamos de estas cosas, lo que es del Espíritu y distinguir de lo que es de la carne, de lo que es del mundo. Y algunos decían, bueno, pues es que todo pertenece al mundo. Pues sí, todo lo que miras pertenece al mundo. La palabra dice en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Dios. Si te das cuenta, hablamos de cosas que no son pecado en sí, de cosas como estudiar, como trabajar, pero son cosas del mundo. Hacerlas no es pecado, pero el preocuparse por ellas refleja en dónde está tu corazón. El cristiano debe preocuparse solo por las cosas espirituales, las cosas importantes, las de real valor. Se nos manda vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el Señor dijo, no os afanéis. No deseamos las cosas del mundo. Al cristiano no le atraen las cosas del mundo. Santiago 4:4 dice que el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si a ti te gustan aún las cosas del mundo, eres un enemigo de Dios. Romanos 8:13 dice que si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. El cristianismo es hacer morir los deseos de la carne. El cristianismo es renunciar a lo que antes te gustaba, a tus deseos pasados. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Tú la has crucificado o te siguen gustando las cosas del mundo. Si te siguen gustando, no eres cristiano. Aunque vayas a la iglesia, aunque estés en una célula, aunque estés en un grupo, aunque seas el líder o pastor, si te gustan las cosas del mundo, no eres cristiano. El cristianismo, dice Colosenses 3:5, es hacer morir lo terrenal. El cristianismo es una carrera hacia la santidad. El cristianismo es una lucha contra la carne y sus deseos, una lucha contra el pecado, una lucha a muerte. Mateo 5:29 dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Qué radical! ¡Qué extremista! Dicen algunos. ¡Qué legalista! Esta es palabra de Jesucristo. Y eso es el cristianismo. Primera de Pedro 1:16 dice, ser santos, porque yo soy santo. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo, porque Él es santo, porque Él es puro. Eso es el cristianismo, un caminar, un proceso hacia la santidad. Y el tema de hoy, la oración, todas nuestras oraciones giran en esto. Eso es lo que enseña Jesucristo. A ti tu pastor te enseña diferente. Tú tienes que decidir a quién vas a seguir y a quién vas a creer. No hay en la Biblia un solo pasaje que nos enseñe a orar por las cosas materiales o por las cosas del mundo. Pero claro que el cristiano tiene peticiones para su Padre, pero son espirituales. Es lo que enseña Mateo 7:7. Uno con el que hoy nos engañan bastante, porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿ves? Entonces podemos pedir todo, pero no está hablando de cosas materiales ni de cosas mundanas. ¿Cómo lo sabremos? Porque hay un paralelo. Cuando interpretamos la Biblia, no podemos hacer doctrina o creer una doctrina con un versículo nada más. En este caso hay paralelos, es decir, el mismo pasaje, pero en otro libro. Si vamos a Lucas 11:9, Lucas nos da la luz. Dice ahí, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si te das cuenta, es el mismo pasaje. Dice en el 11:13, si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? Cuando está diciendo pedid y se os dará, está hablando de pedir Espíritu Santo, cosas del Espíritu, no cosas del mundo. ¿Te das cuenta? Es lo que está enseñando Jesús aquí mismo en el Padre Nuestro. Tenemos que pedir, podemos pedir, pero lo espiritual, esa es la vida del cristiano. La Biblia dice andar en el Espíritu. El cristiano desea cosas espirituales. El cristiano vive para lo espiritual. Así es lo que está enseñando Jesús. Mira otra vez el inicio del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, no es terrenal. Él está en el cielo, en la vida espiritual. Santificado sea tu nombre. Él es santo. Por eso debemos ser santos, porque Él es santo. Él no convive con el pecado, con ni un pecado. Y luego comienzan las peticiones. Venga tu reino. Y otra vez, ¿cuál reino? El reino de los cielos, el reino espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Y siguen las peticiones. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te das cuenta que sí hay peticiones, pero no por cosas del mundo. ¿Cuáles son tus deseos? Eso es lo que te dice si eres cristiano o no. No si vas a la iglesia toda tu vida, sino que tienes dentro. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Por cosas del mundo o por cosas del espíritu? Parece mentira que hoy gente se diga cristiana y esté orando por obtener dinero. Parece mentira que oren por cosas materiales, por cosas del mundo, por un mejor trabajo, por una mejor pensión, por la escuela. Hay cristianos orando por sus mascotas, por un equipo de fútbol. Es increíble. Cristianos que les gusta el fútbol, que tienen equipo favorito. Es lamentable iglesias que paran el servicio para ver partidos de fútbol. Cristianos que el día del clásico andan con su camisa de Tigres o de Rayados y todavía preguntan, ¿qué tiene de malo? Que es cosa del mundo, que son cosa del mundo. Mira las oraciones que enseña la Biblia. ¿Quién te ha enseñado a orar como estás orando? Dice Proverbios 30:7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y vaya a decir, ¿quién es Jehová? O no vaya a ser que siendo pobre robe y blasfeme así el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta de la oración? Lo único que desea es no ofender al Señor. Quítame la vida si es necesario. Hazme santo o quítame la vida. Es la oración de un cristiano. Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo único que desea el cristiano es su comunión con el Señor. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Esas son las oraciones que vienen en la Biblia. Habacuc 3:17 y 18. Habacuc 3:17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Aunque no tenga coche, aunque no tenga techo, aunque no tenga dinero, aunque no tenga para comer, aunque no tenga trabajo, yo me alegraré, yo me gloriaré en Jehová. ¿Te das cuenta? Decía Pablo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. No hay deseo de prosperidad en un cristiano. Eso no es cristianismo. Las peticiones de un cristiano son las que está enseñando Jesús en el Padre Nuestro. Peticiones espirituales. Mira las que siguen ahí. Las 3 más importantes del Padre Nuestro y van juntas una con otra. Mira, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahorita decíamos, el cristianismo es un camino a ser santo, es una lucha contra el pecado, hasta la sangre. Hebreos 12:4 dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El cristiano así lucha, pero el cristiano cae, caemos. Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice en el 7:24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte?
Tristemente hoy muchos que se dicen cristianos ven este pasaje y dicen, pues si Pablo pecaba, nosotros podemos pecar. Pero claro que Pablo pecaba. Pablo caía en pecado como todos seguimos cayendo. Pero ¿cómo saber entonces si soy cristiano? Por lo que sientes. Mira la desesperación de Pablo. ¿Tú qué sientes cuando pecas? Hoy hay muchos que dicen, no pasa nada. Pues si Pablo pecaba. No, pero Pablo está diciendo, miserable de mí. Soy un miserable por ofender al Salvador. Soy un miserable cuando ofendo al Señor. Esa es la clave. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Te arrepientes? ¿Sientes tristeza por no poder ser santo? Eso es lo que hay que orar. Hay que pedir perdón. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona mis ofensas. Esa es la oración de un cristiano. Un cristiano no está pensando en las cosas del mundo. El cristiano piensa en no ofender a su Señor. Por eso en la oración nunca debe de faltar esta petición. Claro que es una petición. Pedir perdón, porque todos los días pecamos, porque todos los días lo ofendemos, porque todos los días le fallamos. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Primera de Juan 1:8, y el que dice que no tiene pecado, lo hace a él mentiroso. Aunque seamos cristianos, seguimos resbalando, pero la clave es, ¿qué sientes cuando pecas? Pablo decía, miserable de mí. ¿Tú no estás cansado de pecar? ¿Por qué? ¿Por qué te arrastras en el pecado? ¿No estás cansado de no poder mantenerte en santidad? ¿Ni siquiera por una semana? El Señor dice, vengan a mí. Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Los que están cansados ¿de qué? De esto, de ser sucios, de ser pecadores. Ven al Señor y pídele perdón. Hoy creemos que el cristiano ya no se arrepiente porque ya se arrepintió un día, pero es al contrario. Cristiano de verdad es aquel que se arrepiente de su pecado todos los días, en cada instante. Cristiano es el que se siente miserable cuando peca. Mira la oración de David después de que se dio cuenta de que había pecado. En el Salmo 51, Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Te das cuenta? La oración. El Señor dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Para mensajes es un celular, el 818-252-8607. El Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y una página de internet donde puedes escuchar las prédicas de programas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. Mira este pasaje en Lucas 18. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo de pie oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces, yo doy diezmos de lo que gano. Pero el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor, yo les digo que se fue a su casa justificado. Sé propicio a mí, pecador. Perdona mis ofensas. Perdona mis pecados. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la oración de un cristiano. Pero es que hoy se nos enseñan tantas tonterías, que si haces una oración ya eres cristiano, y que si ya eres cristiano nunca la pierdes, hagas lo que hagas. Son mentiras del diablo. Ser cristiano es arrepentirse diariamente. Ser cristiano es cambiar de vida. Ser cristiano es ir avanzando hacia la santidad, cambiar de deseos. Ya no te pueden gustar las cosas del mundo, ya no las deseas. El cristiano tiene un deseo de ser santo porque Él es santo. Un deseo de no ofenderlo más. Pero hoy ya nadie siente la necesidad de arrepentirse. Y menos el cristiano, porque el cristiano dice, pues si yo ya soy cristiano. Por eso hoy le llaman evangelio a decirle a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Como diciendo, ¿quieres hacerle un favor? Míralo, pobrecito. Eso es una tontería. Uno no es el que tiene que aceptarlo. Él es el que tiene que aceptarnos. Nosotros somos los sucios. Nosotros somos los indignos. Nosotros somos los que tenemos que rogar. No somos nosotros los que le hacemos un favor. Tenemos que rogarle que nos perdone todos los días, que nos limpie. Lávame con hisopo, porque nuestro pecado nos separa de Él. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados hacen que oculte su rostro para no escucharnos. El pecado nos separa, uno solo. La paga del pecado es muerte, uno solo. Por eso el cristiano es aquel que se arrepiente continuamente. Por eso el arrepentimiento y la confesión deben estar en todas nuestras oraciones. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Todos los días, todas las veces que sea necesario. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y qué pasa después? Él nos perdona. ¿Qué quiere decir que nos perdona? Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Somos santos. Somos santos. ¿Por qué nos la pasamos pensando en cosas del mundo? Tenemos que buscar la santidad. Isaías 1:18 dice el Señor, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Te imaginas eso? Somos santos. Cada que nos arrepentimos, somos santos, puros, blancos, como Él es puro. Job 33:27. Al que dijere pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma. Isaías 43:25 dice nuestro Señor, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. ¿Te das cuenta? Borra nuestros pecados a la hora que caemos de rodillas. Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas? Borra todos nuestros pecados. Ahorita mismo, si nos arrepentimos, volvemos a ser santos, limpios. Así es nuestro Dios. Dice Miqueas 7:18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado y absuelve al resto de su heredad? Eso es lo que hace nuestro Señor. Nos hace santos, santos. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Lo que sigue después, que volvemos a pecar,
que volvemos a ensuciarnos, que somos unos miserables, que volvemos a caer y a caer, que volvemos a fallar, que volvemos a ofender al Señor. Por eso ahí sigue la otra petición que enseña Jesús en el Padre Nuestro. Deja que el Maestro nos enseñe a orar. Deja que el Maestro nos enseñe lo que es importante. Pedir perdón y pedir ayuda. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Unas traducciones dicen, y líbranos del maligno, del diablo, de sus tentaciones. ¿Qué hace el maligno? Tienta. Por eso le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. Él nos tienta con engaños. Da a lo mundano apariencia de cristiano. Da a lo malo apariencia de bueno. El maligno es el engañador, el diablo es el tentador. Por eso le decimos, líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación. La tentación es esa incitación que nos hace el diablo para hacer pecado, para buscar lo del mundo. Nos seduce con las cosas del mundo. Nos quiere convencer de ir tras las cosas del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Al diablo no se le reprende, no se le ata. La Biblia dice que se le resiste. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta? Hay que resistirlo. ¿Qué dice ahí enseguida en el 4:8? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos. Los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Así se resiste al diablo, siendo santos, no gritándole. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid. Eso es todo. Es todo lo que se nos manda, resistir la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa es la vida cristiana. El diablo tentándonos hasta el último día de nuestras vidas. Por eso es que dijo Jesús, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Por eso dice en Apocalipsis, el que venciere. Esa es la vida cristiana. Nosotros resistiendo, el cristiano luchando contra las tentaciones del diablo para no caer en pecado, resistiendo para no ofender a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en eso giran nuestras oraciones. ¿Qué nos puede importar las cosas del mundo? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se va a perder su alma? Eso es lo que importa, nuestra alma. Dijo Jesús, no temas a los que matan el cuerpo, debemos de temer al que puede quemarnos en el infierno. Ese es Dios. Hay que luchar contra el pecado. Pero lo mejor de la vida cristiana es que no estamos solos. Hay que venir al Padre, hay que pedirle ayuda. No nos dejes caer en tentación, Padre, líbranos del mal. No estamos solos, Él es nuestro sustentador. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Para quién es esta promesa? Para el que está luchando. Para el que está luchando por ser santo. Para el que está luchando contra el pecado. Dice, siempre te sustentaré. Él está con nosotros. Por eso debemos pedir. Por eso nos dijo, pedid y se os dará. Pero no está hablando de cosas materiales. ¿Quieres dejar de ser pecador? Pedid y se os dará. ¿Quieres que te ayude con las tentaciones? Pedid y se os dará.
¿Quieres ser más santo cada día? Pedid y se os dará, dice el Señor. Vengan a mí los cansados. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cómo son tus oraciones? Piensa en esto. ¿Cómo es tu oración por la mañana? Por lo regular, oramos algo así y decimos: Señor, ayúdame en el trabajo. Señor, ayúdame en la escuela. Señor, ayúdame a que me vaya bien hoy. Señor, que venda mucho en mi negocio o que saque buena calificación. Señor, que tenga éxito. Señor, que firme hoy ese negocio importante. Esas son nuestras oraciones. Pero la Biblia no da sustento para eso. El Señor nos dice que debemos orar por lo espiritual, lo que nos va a mandar al infierno. Nuestra oración por la mañana debería de ser: Señor, ayúdame a no pecar hoy. Ayúdame con las tentaciones de hoy. Líbrame de la tentación. Señor, en la hora de comida, en el trabajo, cuando todos platican sus tonterías, ayúdame a no participar. Ayer participé, perdóname, perdona mis pecados y ayúdame a no caer, a no terminar riéndome de sus chistes, a no terminar contando chistes. Señor, tú sabes mi problema de lujuria. Me gustan mucho las mujeres y las desnudo con la vista. Padre, hoy haré un esfuerzo por contenerme, pero necesito tu ayuda. Ayúdame a no sentir esto. Y si he de mirarlas, que las mire con tus ojos, con pureza, sin maldad. Por favor, Señor, ayúdame. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Señor, cuando peleamos, la esposa con el esposo, el hijo con la mamá con los hijos, Señor, te volví a fallar. Nos peleamos otra vez, nos dijimos cosas increíbles para un cristiano. Perdóname, perdóname mis ofensas. Primero que nada, perdóname, pero después, ayúdame. Ayúdame para no volver a hacer lo mismo. Ayúdame, no me dejes caer en tentación. No me permitas reaccionar igual. No dejes que vuelva a insultar como insulté. Por favor, Señor, ya no quiero ser el mismo de antes. ¿Te das cuenta lo que está enseñando el Señor? Por lo regular, cuando peleamos, vamos en oración y le pedimos al Señor que cambie a la otra persona. Pero Dios quiere cambiarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que pedir ser cambiados. Cámbiame, cámbiame, moldéame, Señor. Hazme a tu imagen, hazme a tu semejanza. ¿Cuál es el pecado que no has podido dejar, mi hermano? ¿Cuál es el pecado que te zarandea? ¿Cuál es el pecado que no has podido vencer? Pide ayuda. Tú crees que es imposible porque no has venido al que tiene el poder, pero poder para vencer el pecado, no importa cuál es, con su ayuda se puede vencer, con su ayuda podemos cambiar. Pero esas son las oraciones que hace un cristiano. Cuando vas de viaje, cuando sales a carretera, tu oración no debe ser: voy a salir de viaje, Señor, cuídame en el camino y que llegue con bien. No. La oración del cristiano: que no peque. Cuida mi mente, cuida mis pensamientos, cuida mis ojos, Señor. Ayúdame, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi lujuria, ayúdame con mi avaricia. Ayúdame, Señor. Voy a visitar a un hermano, a mi madre, a un amigo. Señor, ayúdame. Tú sabes que siempre terminamos discutiendo y yo termino peleando. Ayúdame. No me dejes caer en tentación. Ayúdame a que no me salga de mis casillas. Ayúdame a que dé buen testimonio. Y ayúdame incluso a que le comparta tu palabra. No me dejes caer, Señor. Líbrame del mal. ¿Te das cuenta? Tenemos que pedirle que nos moldee. Tenemos que pedir que nos haga a su imagen. Tenemos que pedir que haga su voluntad en nosotros. Y ahí viene la última de las peticiones. Si tú oras así: Señor, quítame este carácter. Señor, dame paciencia. Señor, hazme santo. ¿Qué crees que recibirás?
Mira lo que dice la Biblia. Yo sé que es difícil esto de creer, después de todo lo que nos han enseñado. Pero mira, Santiago 1:2. Santiago 1:2. Búscalo en tu Biblia. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Gozo, felicidad. ¿Por qué? Dice en el 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Si peleaste con tu esposa, si peleaste con tu mamá o con tu hijo y le pides: Señor, ya no quiero ser igual, ayúdame con estas peleas, ayúdame con este carácter. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Tú crees que tu esposa o tu esposo se va a convertir en un ángel mañana? Al contrario, va a pelear más, te va a agredir más. ¿Por qué? Porque así trabaja el Señor, así moldea nuestro carácter, porque está tratando contigo en esta ocasión y no con el otro. Le pides santidad, le pedimos que nos moldeara, le pediste paciencia, así responde las oraciones, hasta que un día te insulten o te griten y tú respondas con mansedumbre, hasta que un día te golpeen una mejilla y tú pongas la otra, como dice el Señor, hasta que un día te pidan la capa y des tú también la camisa. Pero así trabaja nuestro Dios. Cuando llega la prueba a tu vida, es Dios queriendo moldearte. Cuando nos quedamos sin trabajo, es Dios queriendo enseñarte. Que tengas dependencia, que tengas fe. Cuando llega la enfermedad, es Dios que está probando tu fe. ¿Te das cuenta? Dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así se prueba con fuego, con fuego. Yo no sé hasta dónde es tu fe. Si confías que en Dios, aunque la cosa se ponga fea, aunque la prueba esté grande, Él está purificándote. Él te está dando más fe. Así se prueba, así trabaja Dios. Miren Romanos 5:3. Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Te das cuenta? Está diciendo lo mismito que dijo Santiago. Santiago dijo: tened gozo cuando estés en diversas pruebas. Y Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quieres paciencia? Te va a venir una prueba. ¿Quieres aumentar tu fe? Te va a venir una prueba, un problema, una situación difícil, incluso una enfermedad. Así trabaja el Señor. Aunque hoy enseñen diferente, ven a la Biblia. Así trabaja el Señor. En las pruebas, Dios está trabajando con nuestra santidad. Hebreos 12:6, búscalo en tu Biblia y grábalo en tu mente y en tu corazón. Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama, disciplina. Al que ama, azota. Las pruebas vienen de Dios. Dios tiene control de todo. Dios es soberano. Dice la Biblia que no cae un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. Nunca se te olvide. Las pruebas no vienen del diablo. Lo que viene del diablo es la tentación. Tentación para que falles, tentación para que no confíes en Dios, tentación para que hagas una oración equivocada, tentación para que rechaces la prueba. Pero la prueba no se rechaza. No se rechaza la enfermedad, se resiste la tentación, se resiste la voz del diablo. Mira cómo tentó a Jesús en Mateo 4. ¿Te acuerdas? Cuando le dijo:
En el 4:3, después de que Jesucristo tenía hambre por haber ayunado, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así es el diablo. Tan pronto te quedas sin trabajo, comienza a tentarte. Tan pronto te dan un diagnóstico médico, comienza a hablarte al oído. Tan pronto enferma un familiar, enseguida comienza a tentarte. Si eres hijo de Dios, no debes pasar hambre. Si eres hijo de Dios, no debe haber enfermedad. Y así oramos nosotros hoy, porque así nos enseñan. Decimos, rechazamos la enfermedad, no la queremos, pero viene de Jesucristo. Viene de Jesucristo, no te equivoques. Por eso nos está enseñando en el Padre Nuestro a orar. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la mayor oración. Someterse a la voluntad de Dios. Así nos enseñó a orar el Señor. No nada más en el Padre Nuestro. Así oró Él en Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre. Dice Marcos 14:36, Abba, Padre, Papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos orar siempre. Cuando estés en prueba, acuérdate, porque aunque tú no la hayas pedido, con las pruebas Él nos hace crecer, Él nos hace madurar, Él nos santifica. No te equivoques en tu oración, no rechaces la prueba. Ora como nos enseñó el Señor. No le hagas caso a ningún tipo. ¿Por qué le haces caso a otro? Yo he oído gente que dice, no, una oración así es cobarde. Nosotros somos hijos y pedimos y nos da. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a poner por encima de Él a alguien? Nuestro Señor Jesucristo oró así. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, estoy enfermo, mi hijo está enfermo, me he quedado sin trabajo, estoy sufriendo, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mi hijo, esta pierna no me deja, este cáncer es... Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? No te confundas. Él no nos quiere que ricos a todos, que sanos a todos. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cambia tu oración. Hazme santo, Señor. Hazme santo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Cámbiame. Conviérteme. Conviérteme. Que se haga tu voluntad, Señor, en mí. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere.